Bueno, dicen que Napoleón Bonaparte, a quien asistían en ponerse la ropa, dijo: átenme lentamente los zapatos que estoy apurado. Quería decir que a la larga era mejor detenerse un poco más en una tarea para evitar tener que extenderse después en corregir esa tarea. Y como vamos a ver, hay cosas que a veces merecen la pena dedicarles más tiempo de lo que le dedicamos, con el fin de poder desarrollar mejor las demás actividades. El autor del Evangelio viene contándonos las aventuras de este personaje, a quien él llama el Mesías. Resulta ser alguien muy particular, con autoridad para enseñar a los judíos del primer siglo y con autoridad para hacer verdaderos milagros. Se nos cuenta que este maestro, acompañado de sus discípulos, llegan al pueblo de donde eran ellos, Capernaum, y que ahí predica llamativamente en su lugar de reunión religiosa semanal, conocida como la sinagoga. Pero la sorpresa mayor empieza a ocurrir cuando un endemoniado grita reconociendo a Jesús, a lo que él responde callándolo y expulsándolo de aquel hombre. La atención se volcó sobre este rabino y apenas pudieron esa misma noche, le llevaron todos los que padecían enfermedad o ataduras demoníacas. Su respuesta, la de Jesús, fue poderosa y misericordiosa. Él trajo sanidad y liberación. ¿Qué hizo él luego de esta jornada de gran admiración? Jesús, nuestro personaje principal, decide ir a un lugar solitario, desértico, apartándose de la multitud. ¿Por qué haría algo así? Mucho se habla hoy en día de la salud mental y los equilibrios que conviene mantener entre la exigencia y el descanso. Sin embargo, Jesús no decide ir en este caso a dormir o a pensar en sí mismo. Decide ir a conversar con la persona más importante en el mundo para él, su Padre. Jesús se aparta para orar. En medio de la oscuridad de la mañana, busca a quien versículos antes había dicho: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por otro lado, sus discípulos, ellos lo buscaban a él. Resultó ser que no estaba a la vista y tal vez se empezaron a poner nerviosos. ¿Qué hacer ahora que acababa de hacer tantos milagros y sencillamente desaparecía? Así es que salieron en su búsqueda y cuando lo encontraron le informaron: todos te buscan. Habrán estado inquietos, enojados, temerosos, entusiasmados. No lo sabemos, pero sí vemos que ellos pensaban que esta información era importante, el hecho de que todos lo estuvieran buscando. ¿Era un buen o un mal momento en su ministerio, en su labor de líder? Pareciera ser que era un excelente momento. Hablar de fama sería poco, creo yo. Había muchas razones para que el pueblo se entusiasmara y quisiera toda la atención de Jesús. Al fin y al cabo, hacía cosas poderosas de mucha ayuda. Problemas insolucionables, ahora resueltos. Jesús posiblemente tendría a sus pies a todo un pueblo. ¿Cuál sería la sugerencia de un experto en organizaciones para este momento? Tal vez, porque yo no soy un experto, tal vez sería: encuentre la forma de capitalizar esto. Aumente su número de seguidores ahí donde está y una vez que los tenga a todos obedeciéndolo, habiendo creado una estructura institucional, continúe con el siguiente pueblo. Sin embargo, Jesús sorprende. Él comenta una acción que tiene decidida, que será ir en este momento a otros lugares a predicar. No sabemos cómo quedaron los discípulos con esto, pero Jesús estaba resuelto. Este predicador itinerante parecía tener algo de apuro. Lo más interesante para mí es la razón y el contexto en el que afirma esto.
Jesús no dice que va a predicar porque es lo que mejor le parecía hacer esa mañana. Tampoco porque se sintiera amenazado ahí donde estaba. Él dice que tiene que hacer esto porque, teniendo su propósito claro, se da cuenta que hay una decisión que va más alineada. Aquí al menos no hay una defensa de la idea que habría sido malo para alguien del pueblo que Jesús se quedara, no lo sabemos. Pero sí está claro que si no iba a donde quería ir él, estaría priorizando mal. Ahora, el contexto en el cual Jesús afirma con tanta seguridad su propósito y decisión es precisamente después de una jornada de ¿qué? Una jornada de oración. Yo me pregunto cuántos no han salido con más claridad y livianos después de una jornada de oración. Este Mesías del que habla Marcos no solo tenía poder y autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar cautivantemente sobre la palabra de Dios. Este Mesías oraba y tenía las prioridades claras. Hoy se habla de las personas que resuelven, ¿cierto? Como quienes toman decisiones y avanzan en medio de los problemas. Y existe cierta admiración hacia estas características, hacia estas personas. Pues este Mesías definitivamente tenía esas características cuando se necesitaba. Algunos hablarán de discernimiento. El hecho es que decidió basado en el propósito que tenía de parte de su padre. Finalmente, el cierre de esta historia es bastante alentador. Solo se nos menciona brevemente el resumen de los siguientes días. Lo importante para Marcos que pasó después de esto fue que logró predicar en la región y que, al igual que en Capernaum, expulsó a las fuerzas del mal que interrumpían la vida. Jesús pudo seguir cumpliendo su propósito en medio de todos los riesgos existentes a su cumplimiento. Como hemos visto hasta aquí, este Mesías sorprende por su seguridad en torno a su propósito, que probablemente no es tan comprendido por el resto, lo que lo lleva a tomar una decisión que lo movió a él y a los que lo seguían más allá de la comodidad. Qué bueno por su misión que mantuvo la comunicación con su padre. Para nosotros que vivimos rodeados de distracciones, que a veces decimos que vivimos en la era de la entretención, es uno de los títulos que usamos, y que pareciera que desterramos el aburrimiento de nuestro mundo porque hasta para ir al baño tenemos algo que hacer. ¿Cuánto nos hace falta parar para meditar y parar para orar? Me parece que automáticamente respondemos nosotros a la necesidad de ser productivos, de hacer la mayor cantidad de cosas posibles con el tiempo que tenemos. Como si Dios mismo nos exigiera estar siempre produciendo. ¿No será que estaremos ocultando algo de Él? ¿Por qué no llegamos muchas veces a la oración? Lo que vimos en Jesús es una claridad excepcional y una proactividad muy afín a esa claridad, que no podemos desconectar de su espacio de retiro y oración. Y vemos las consecuencias que tuvo para la expansión del reino de Dios. ¿De qué podríamos estarnos perdiendo hoy por no orar? ¿De qué podríamos estarnos perdiendo mañana por no orar hoy? Al final del día, sabemos que hay misericordia por parte de Él y que Él sigue teniendo control sobre todo lo que sucede. Así que hoy la invitación no es a sentirnos mal por lo que no hacemos, sino a confiar en que, como dice la Biblia en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese Jesús es nuestro intercesor.
luego de haber muerto en la cruz como el sacrificio perfecto, haber resucitado y haber ascendido a la diestra de su Padre, ahora una vez más es nuestro perfecto intercesor. Y nos quiere llevar a ser más como Él y disfrutar de esa dirección dinámica que tiene para darnos. Y así participar poderosamente de la expansión de su reino, donde las fuerzas del mal retroceden, como Napoleón, a veces detenernos, nos hace ir con un paso más firme. ¿Queremos seguir a Jesús cuando sale a otros pueblos a predicar? Al parar para orar, honramos a Jesús, disponiéndonos a que Él nos diga cuál es nuestro propósito para así enfrentar con libertad los desafíos y decisiones que tendremos por delante relacionados a la expansión de su reino. Oremos. Mesías intercesor, gracias por tu tiempo intencionando a la comunión íntima con el Padre. Tus buenas decisiones redundaron en bien eterno para nosotros. Por favor, enséñanos a vivir tu amor y dirección de una manera más profunda, que te honre y nos libere para servirte plenamente. Amén. Amén.